Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Daniel capítulo 12, versículos 10. Bienvenidos a la Asociación Publicadora Universal, al estudio de la Biblia y del espíritu de profecía. Le invitamos a que tome papel y pluma mientras estudiamos el estudio titulado La gran paradoja de las edades. Que el Señor pueda bendecirnos. Es un gusto nuevamente poder estar ante ustedes, hermanos adventistas del séptimo día. Es de verdad, con todo el corazón les digo, un placer, pues compartir la palabra del Señor no es más que un gozo, es exactamente eso, una bendición. Compartamos esa bendición juntos. Antes de entrar a nuestro tema titulado La gran paradoja de las edades, daré lectura en el libro Obreros Evangélicos, en la página 316 y la 317. Cuando se presenta una doctrina que no concuerde con nuestras opiniones, debemos acudir a la palabra de Dios, buscar al Señor en oración y no permitir al enemigo que se presente con sospechas y prejuicios. Nunca debemos permitir que se manifieste en nosotros el espíritu que alistó a los sacerdotes y príncipes contra el Redentor del mundo. Ellos se quejaban de que Él, Cristo, perturbaba al pueblo y deseaban que lo hubiese dejado en paz, porque causaba perplejidad y disensión. El Señor nos envía luz para probar qué clase de espíritu tenemos. No debemos engañarnos a nosotros mismos. Queridos hermanos, oremos para que las sospechas, el prejuicio no controle nuestra mente. Y si hay algo que no entendemos y deseamos comprenderlo, pidámoselo al Señor en oración, pero no condenemos algo sin antes no haberlo escuchado y escudriñado con el Espíritu de Cristo. Evitemos manifestar ese espíritu que alistó a los sacerdotes y príncipes en el tiempo de Cristo contra Él. Pidámosle al Señor que tengamos un buen espíritu para que Él pueda gozarse, complacerse con nosotros. Oremos para eso. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Querido Dios, le pedimos en esta hora que nos regale un espíritu contrario al que tuvieron los judíos. Queremos, oh Dios, que nos enseñe a ser humildes, Padres, para escudriñar y para comprender lo que usted quiere darnos como pueblo. Libérenos de toda sospecha y de todo prejuicio y enséñenos a ser como Jesús, personas humildes, dispuestas a hacer la voluntad de nuestro Padre. Querido Padre, envíe su Santo Espíritu para que nos instruya y para que conozcamos su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 6 del 1 al 7. Dice: Y tornéme y alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos rojos, en el segundo carro caballos negros, y en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos y ruciorodados. Respondí entonces y dije al ángel que conmigo hablaba: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y díjome: estos son los 4 vientos de los cielos que salen delante del Señor de toda la tierra. El que tenía los caballos negros salió hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras él.
y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los rusios salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo: id, recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Aquí encontramos lo que Zacarías recibió en una visión. Se le preguntó qué era lo que miraba, y él dice que vio 2 montes de bronce, y en medio de estos 2 montes vio que salieron 4 carros. El primero iba jalado por caballos rojos, el segundo iba jalado por caballos negros, el tercero iba jalado por caballos blancos, y el cuarto va jalado por caballos overos y rucios rodados. En otras palabras, los primeros 3 están siendo jalados por un tiro de caballos. El último, que es el cuarto, está siendo jalado por 2 tiros de caballos. Antes de entrar en todo esto, que de hecho el tema se llama la gran paradoja de las edades, lo comprendemos cuando lleguemos a la última parte del estudio, que es el cuarto carro. Pero antes de eso, ubiquémonos en esta profecía. Los 2 montes de bronce, ¿qué representan? ¿Qué representa un monte en la profecía? Es la primera pregunta. En el libro de Zacarías, Zacarías capítulo 8, en el versículo 3 encontramos lo siguiente. Dice así: así ha dicho el Eterno, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de verdad, y el monte del Eterno de los ejércitos, monte de santidad. En otras palabras, Jerusalén, Sión aquí, está siendo comparado, simbolizado por un monte. ¿Y quién es Sión? El libro de Isaías capítulo 51, versos 16 dice: y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, para que plantase los cielos y fundase la tierra, y dijese a Sión: pueblo mío eres tú. Así que Sión, Jerusalén, dice, el monte santo de Dios. En otras palabras, el pueblo de Dios, Sión, está siendo comparado a un monte. El libro de Daniel, capítulo 9, versos 20. Daniel capítulo 9, versículo 20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Eterno mi Dios por el monte santo de mi Dios. Si usted lee todo el capítulo 9 de Daniel, encontrará que Daniel estaba orando por el pueblo de Dios, a quien está comparando a un monte. Él no podía orar por un monte literal, porque los únicos que pecan somos los seres humanos. Así que un monte en profecía representa gente. En esta circunstancia representa al pueblo de Dios. Pero siendo que encontramos 2 montes, debe representar 2 diferentes iglesias. O sea, 2 pueblos en diferentes tiempos. Así que el primer monte representa una iglesia, y el segundo también representa una iglesia. Notemos ahora que estos 2 montes son de bronce. El saber del que son de bronce nos ayudará a comprender dónde se ubica esta profecía. Nada más para ver el asunto de los metales. Daniel 2, encontramos de que Nabucodonosor tuvo un sueño de una grande imagen. Aprendimos que la cabeza es de oro, los pechos y los brazos de plata, y el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y barro cocido. Pues viendo esto, encontramos que el oro ocupa el primer lugar entre los metales, la plata el segundo lugar y el bronce el tercer lugar. Así que hemos encontrado que el bronce ocupa el tercer lugar, y estos 2 montes son de bronce. Esto nos lleva a lo siguiente, que la historia la vamos a dividir en esta ocasión en 3 partes.
La primera, de la creación al diluvio, representando el oro, la mejor parte de la tierra. El segundo periodo, del diluvio al primer advenimiento de Cristo, que vendría a ser la plata. Y de la muerte de Cristo o su primer advenimiento hasta su segundo advenimiento, el comienzo del milenio, sería el tercer metal, el bronce. Vuelvo a repetir, de la creación al diluvio, el oro. Del diluvio al primer advenimiento de Cristo, la plata. Y del primer advenimiento de Cristo y su muerte hasta su segundo advenimiento, el bronce, que ocupa el tercer lugar. Esto nos lleva a ver que la profecía de Zacarías tiene su cumplimiento en el tercer periodo de la historia, que es el último, la era cristiana. En este periodo encontramos a los dos montes de bronce, que es después de la muerte de Cristo. El primer monte, representando a una iglesia, representa a la iglesia primitiva, a la iglesia apostólica, y el segundo representa a la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, son de bronce por lo siguiente, una segunda razón, porque el bronce o todos los artículos hechos de bronce, cuando se los limpia, brillan de una manera extraordinaria y sumamente hermosa. Esto muestra de que la primera iglesia brilló el 100% bajo la influencia del Espíritu Santo. El libro de Hechos lo registra de esta manera. Hechos 2, versículo 1 y 4. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Esto nos muestra que el primer monte brilló de una manera extraordinaria. Dios bendijo a la iglesia con su total y completa presencia a través del Espíritu Santo. Pues bien, es exactamente lo que esperamos, que la iglesia adventista volverá a tener el poder, la presencia de Dios el 100% como la tuvieron los discípulos. O sea, la iglesia está por recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Esto lo registra el libro de Joel. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29 dice así: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vemos entonces cómo la profecía de Joel se volverá a cumplir y está por cumplirse con el pueblo adventista. Así que la iglesia está por entrar en su etapa final bajo la influencia del Espíritu, como lo estuvieron los discípulos en el día del Pentecostés. Pero antes de poder llegar a esa fase, la iglesia, encontramos un valle, un espacio entre el primer monte al segundo. Este espacio representa lo siguiente. Recordarán que después de la muerte de los discípulos, la iglesia cayó en apostasía. De hecho, el apóstol Pablo lo profetizó y dijo así: Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 dice: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 7: porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que se ha quitado de en medio el que ahora impide. El espíritu de profecía comenta lo siguiente. Conflicto de los siglos, página 435. Dice así:
¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio, conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo? El apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo: ya está obrando el misterio de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura, o sea, el primer monte de bronce. Pero hacia fines del siglo segundo, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció. E insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Así que vemos que la iglesia primitiva, al morir los líderes, los discípulos, sus hijos se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Y eso nos introdujo a un periodo, al valle, al espacio entre el primer monte y el segundo, que le llamamos el periodo de la apostasía. Fue precisamente eso, hermanos, lo que dio lugar que el papado ocupase el lugar que ha ocupado. En ese periodo estamos ahora, pero el Señor nos alienta y nos motiva a seguir confiando en Él. ¿Por qué? Porque su iglesia está por venir nuevamente a tener esa experiencia que tuvieron la iglesia primitiva. La iglesia volverá a ser bautizada con el Espíritu Santo. Pasemos ahora a la fase de los carros. ¿Qué representan los carros y los caballos? Para poder entender qué representan los carros, primeramente entendamos qué simbolizan los caballos. Para esto vamos a leer en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 2 y 4. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra que sobre los montes se derrama como el alba, un pueblo grande y fuerte. Nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Verso 4. Su parecer como parecer de caballos, y como gente de a caballo correrán. Vemos aquí que Joel está comparando o simbolizando a la gente con caballos. En otras palabras, gente también está representada por caballos. Estos caballos de Zacarías representan gente. Pero específicamente, ¿qué tipo de gente? Zacarías capítulo 14, versículo 20 dice: en aquel tiempo estará sobre las campanillas de los caballos santidad al Eterno. Y las ollas en la casa del Eterno serán como los tazones delante del altar. Los únicos que pueden llevar estas campanillas y que diga santidad al Eterno son únicamente aquellos que están al frente, aquellos que ministran ante el pueblo, y a ellos los conocemos como líderes, pastores o ministros. Pero el mismo profeta Zacarías capítulo 10 versículo 3 dice: contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, a los machos cabríos, mas el Eterno de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y tornarálos como su caballo de honor en la guerra. Encontramos claramente entonces que los líderes, los pastores, están simbolizando o están siendo simbolizados por los caballos. Hermanos, es exactamente lo que hacen los líderes. Jalan, dirigen al pueblo que está siendo representado por los carros. En pocas palabras, los caballos que jalan los carros representan a los líderes, y los carros representan a la membresía que es guiada por ellos. Veamos que en carros lo que entra es gente. El libro de Isaías capítulo 66, verso 20, dice: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por presente al Eterno, en caballos, en carros,
En literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice el Eterno, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa del Señor. Vemos que lo que entra en carros, de acuerdo a Isaías, es gente convertida, gente que el Señor desea salvar. Y a ellos los conocemos como los miembros de la iglesia, dirigida, instruida, guiada por los líderes que en Zacarías están siendo representados por los caballos. Encontramos que son 4. 1, 2, 3, 4. El primer carro está siendo jalado por caballos rojos, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por caballos grises o overos y rucios rodados. Ahora, para entender que en el cuarto hay 2 tiros de caballos jalando, vamos a leer Zacarías capítulo 6, versículos 2, dice, versos 2 y 3 dice: en el primer carro había caballos rojos, y en el segundo carro caballos negros, y en el tercer carro caballos blancos. En los primeros 3 claramente se identifican que es un tiro, un grupo de caballos que jala. Sin embargo, en el cuarto carro dice, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Aquí encontramos lo siguiente, de que los overos es un grupo y los rucios rodados es otro. Sin embargo, en español pareciera decir que es solo un tiro, porque dice, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Sin embargo, entre overos y rucios rodados, la versión en inglés dice lo siguiente: and in the third chariot white horses. En el tercer carro caballos blancos, and in the fourth chariot grizzled and bay horses. Dice, y en el cuarto carro caballos grises o overos, caballos overos y rucios rodados, grizzlies and bay horses, overos y rucios rodados. Esto muestra, queridos hermanos, que en el cuarto carro no hay un tiro de caballos, sino 2, los overos, que son también llamados grises, y los rucios rodados, que están conectados al mismo carro. Pero antes de llegar a la gran paradoja de las edades del cuarto carro, entendamos primero quiénes son los caballos rojos. El color rojo puede simbolizar 2 cosas: pecado o derramamiento de sangre. Lo que sucedió aquí en el periodo de la iglesia primitiva fue que comenzó un periodo de persecución, y ese periodo se le conoce como el periodo del martirio. En otras palabras, veremos que el primer carro jalado por caballos rojos representa a los líderes y miembros mártires. En el libro de Apocalipsis 12, versículos 11, dice así: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. El libro de Hechos, capítulo 8, versículos 1, dice así: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué fue lo que vino aquí? Una gran persecución, y con esto muchos perdieron su vida. El libro Primeros Escritos, en la página 18 y 19, dice lo siguiente. Página 18 y 19 dice así: en el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos, pregunté a Jesús de quiénes eran,
y me respondió que eran mártires que habían sido muertos por su nombre. Los acompañaba una innúmera hueste de pequeñuelos que también tenían un ribete rojo en sus vestiduras. Así que el color rojo aquí es para representar a los líderes y miembros mártires que dieron su vida por Cristo. De hecho, hermanos, si vamos al libro de Zacarías 6, versículos 6 y 7, encontraremos que se nos da dirección primeramente de los caballos negros que fueron al norte, los blancos fueron tras él, o sea, también fueron al norte, y los del cuarto carro también tienen dirección. Sin embargo, los caballos rojos no se les da dirección. O sea, ellos no llegan a ningún lugar. ¿Por qué? Porque fueron martirizados por Cristo. Pasemos al segundo grupo, al grupo de los caballos negros. El periodo que vino después del martirio fue la edad oscura. En este periodo, Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 y 13. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas: yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla, el trono de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. La silla de Satanás, como todos sabemos, no es más que donde el papado se siente. En el libro Conflicto de los Siglos, en la página Conflicto de los Siglos, en la página 58 y 59 dice: en el siglo VI el papado concluyó por afirmarse. El asiento, el trono, la silla de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. Página 59. El advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. En la página 64 dice lo siguiente del Conflicto de los Siglos: mas el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que los caballos negros son negros porque ellos vivieron, guiaron los caballos, los líderes negros, que representan líderes, los caballos negros guiaron al pueblo de Dios durante la Edad Media, durante el periodo de la Edad Oscura, el periodo de la Inquisición. En este tiempo, Dios representa a sus líderes por caballos negros. Dice que ellos llegaron al norte. ¿Y quiénes fueron estos? Los valdenses, Hus, Lutero, Wycliffe y todos los reformadores que guiaron a la iglesia durante ese periodo. Sin embargo, Zacarías capítulo 6, versículo 6 dice a dónde estos caballos llegaron. Y el que tenía los caballos negros salió hacia la tierra del norte. ¿Hacia dónde llegaron ellos? A la tierra del norte. Ahora recordemos que Zacarías estaba recibiendo esta visión en Palestina. ¿Y saben lo que quedaba al norte de Palestina, hermanos? Sí, era Babilonia. Ezequiel 26, verso 7 lo va a reafirmar. Dice: porque así ha dicho el Señor, he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y caballeros y compañías y mucho pueblo. Vemos entonces que al norte quedaba Babilonia. ¿A dónde llegaron los caballos negros? Dice Zacarías 6:6, dice que llegaron al norte. Pero siendo que estamos tratando con una profecía en la era de la cristiandad, la era cristiana, ellos no pudieron haber llegado a la Babilonia o al norte del tiempo de Nabucodonosor,
sino a la Babilonia de la era cristiana. O sea, llegaron al norte, y esto nos identifica que los líderes representados por los caballos negros trataron con los que estaban en Babilonia. ¿Y a quién representa Babilonia? ¿Quién es la Babilonia espiritual? Exactamente, la Iglesia Católica. Fue precisamente con los que los caballos negros trataron durante la Edad Media. El libro Conflicto de los Siglos, en la página 400, Conflicto de los Siglos, página 431, dice: la palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para presentar una iglesia. Si es una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y si es una mujer vil, de una iglesia apóstata. Así que esta mujer que vemos aquí en Apocalipsis 17, que recibe el nombre de Babilonia, dice que representa a una iglesia apóstata. ¿Y qué es lo que fue y es la iglesia católica? Exactamente, una iglesia apóstata. ¿A dónde llegaron? O sea, ¿con quiénes trataron los caballos negros? Con la ciudad al norte, con Babilonia, la Babilonia espiritual, la iglesia católica. Fue con ellos con quienes trataron los caballos negros, y así se cumplió que llegaron al norte. Pasemos ahora a los caballos blancos. ¿Quiénes son los caballos blancos? Vamos a ver que los caballos blancos vinieron después de los reformadores. Estos caballos blancos, dice Zacarías capítulo 6, Zacarías capítulo 6, versículo 6 dice: el que tenía los caballos negros salió hacia la tierra del norte, ya vimos eso, y los blancos salieron tras él. Esto quiere decir que los blancos también trataron con la iglesia católica después de los reformadores que ya mencioné. Pero estos son caballos blancos. La iglesia que vino después de los caballos negros fue la iglesia aquí en este país, la iglesia adventista del primer día. Pero notemos, los caballos blancos, aparte de haber pasado en el periodo de la Edad Oscura, también muestra que había esclavitud espiritual. En cambio, los caballos blancos ahora están en una posición diferente, contraria a los negros. Esto muestra que la esclavitud espiritual había terminado, y ahora entra la iglesia a una segunda fase, a una fase de libertad de conciencia. Y únicamente el país donde una iglesia tal se levantó, muy bien representada por los caballos blancos, fue Estados Unidos. Aquí fue donde dio inicio la iglesia adventista del primer día. Esta es la que nos registra Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7, 8 y 10. Y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he dado, dice, una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo. Esto fue lo que conocemos como el chasco, para probar a los que moran en la tierra. En otras palabras, Filadelfia representa a la iglesia adventista del primer día, a la iglesia que estuvo dirigida por Guillermo Miller y sus colaboradores bajo el mensaje del primer ángel, donde aquí en Estados Unidos de Norteamérica. Conflicto de los siglos, en la página 417 nos dice esto. Dice así:
A Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista del primer día, porque la verdad el sábado aún no había llegado. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Con esto, hermanos, concluimos que los caballos blancos representan a la iglesia que surgió en un país de libertad, Estados Unidos de Norteamérica. La gran pregunta es esta: ¿por qué es que ellos también llegan al norte? Exactamente, porque también trataron con Babilonia, la Babilonia espiritual. Conflicto de los Siglos ya nos dijo que Babilonia es confusión y una mujer la representa. Y sabemos que una mujer representa una iglesia. Esto nos muestra que esta iglesia, a quien se le llama Babilonia, no es más que la Babilonia espiritual, la que está al norte, de acuerdo a la profecía de Zacarías, a donde llegan los caballos, no es más que la iglesia católica. Pero en esta instancia de los caballos blancos, ellos no solamente tratan con la madre, sino con las hijas, que eran todas las iglesias protestantes, hijas de esta madre. ¿Cómo lo sé? Conflicto de los Siglos, página 433 dice: se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Vemos entonces que los caballos negros trataron con Babilonia, pero nada más la madre, la iglesia católica. Sin embargo, los caballos blancos, la iglesia adventista del primer día, Guillermo Miller y sus colaboradores, sí llegaron también al norte espiritualmente hablando. O sea, trataron no solo con los católicos, sino con sus hijos, las iglesias protestantes, cuando dieron el mensaje del segundo advenimiento de Cristo. ¿Dónde? En Estados Unidos de Norteamérica. Otra de las razones por qué son caballos blancos, porque ellos iniciaron el ministerio aquí en este país de libertad. Después de entender a quién representan los caballos blancos, entremos ahora a los caballos que jalan el cuarto carro. Después de la iglesia adventista del primer día, o Filadelfia, o Guillermo Miller y sus colaboradores, que también se les llamaba los mileristas, encontramos que después de ellos apareció el cuarto carro. Y después de la iglesia milerista o adventista del primer día, aparecieron los adventistas del séptimo día. Nosotros aparecimos en la escena, el cuarto carro. Y aquí está la gran paradoja, hermanos, de las edades. Un misterio tremendo que a menos que Dios lo revele, es imposible comprenderlo. Algo que de verdad deja perplejo a toda mente racional. ¿Por qué? Porque nos presenta algo que a nuestra manera de ver es ilógico, pero está sucediendo, y es lo siguiente: que el cuarto carro tiene 2 tiros de caballos. O sea, la iglesia adventista tiene 2 tipos de líderes, unos representados por los overos y otros representados por los rucios rodados. Veamos ahora qué dirección toman los overos y qué dirección toman los rucios. Zacarías, capítulo 6, versículo 6, última parte, y verso 7. Dice así, Zacarías 6, verso 6, última parte, dice: y los blancos salieron tras él, ya los vimos, y los overos, estos que están aquí, y los overos salieron hacia la tierra del sur. ¿Hacia dónde salieron? Hacia la tierra del sur. Antes de entrar a lo que es la tierra del sur, primeramente veamos por qué son de color overos. Dice el diccionario que el color overo tiene la apariencia
o se asemeja a la yema del huevo. Y ustedes saben que la yema del huevo es pálido o pálida. En otras palabras, es un color indescriptible. No se le puede dar nombre. Esto muestra que estos caballos soberos son de dos caras. O mejor dicho, no se puede identificar si son blancos o negros, cristianos o mundanos, verdaderos o falsos. Son overos, un color indescriptible. Y es precisamente lo que nos presenta Apocalipsis capítulo 2 y 3. Noten que el capítulo 2, verso 1 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿A quién va el mensaje? Primeramente al ángel, al encargado de la iglesia. Capítulo 2, verso 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿A quién va el mensaje? Al ángel. Y así sucesivamente se le escribe a cada uno de los encargados de la iglesia. Apocalipsis 7, versículos 14 dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Antes de llegar a la membresía, ¿a quién se dirige Dios? Sí, al ángel. ¿Y quién es el ángel? Otro nombre que el ángel recibe está en Apocalipsis 1, verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 estrellas. Así que los ángeles también son las 7 estrellas que Cristo tiene en su mano derecha. Encontramos esto en este dibujito. Cristo tiene en su mano derecha las 7 estrellas, que representan también a los ángeles encargados de las iglesias. Si encontramos que representan las estrellas, fácilmente sabremos quiénes son los ángeles a quienes primeramente, según la Biblia, se les dirige el mensaje. En el libro Obreros Evangélicos, en la página 13, dice lo siguiente. Dice así: los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas. ¿A quiénes representan las estrellas? A los ministros de Dios. Y las estrellas y los ángeles son lo mismo. Así que las estrellas o los ángeles representan a los ministros de Dios, los encargados del pueblo. ¿Y cuál es la condición del ángel de Laodicea? ¿Cuál es la condición del encargado de cuidar, proteger, guiar, instruir a la iglesia? Leámoslo. De acuerdo a Zacarías, dice que son overos, un color indescriptible. Pero Apocalipsis lo pone de esta manera. Dice Apocalipsis 3, versículos 17. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido. Eso dice el ángel, o sea, el encargado de la Odisea de la iglesia. Y no tengo necesidad de ninguna cosa. Pero Dios dice: y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El verso 16 dice: mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Primeramente, dice la sierva del Señor, en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 145, si no me equivoco, vamos a ver, dice esto. Perdón, es en la página 148, dice: contra los ministros, primeramente, y los miembros, Dios presenta graves acusaciones de debilidad espiritual cuando dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Primeramente, Apocalipsis 3, versos 14 al 18, se aplica al ministerio y luego a los miembros. ¿Y cuál es la condición del ministerio? De acuerdo a Zacarías, el ministerio es overo. Su situación es indescriptible.
ni cristiana ni mundana, ni caliente ni tibio, ni blanco ni negro, ni verdadero ni falso. Hermanos, eso es muy terrible, y no reconocer eso nos mete en problemas. ¿Por qué? Porque a ciegas veremos de que el pueblo está yendo a un lugar que Dios no aprueba. Vamos a leer en Testimonios para los Ministros para reafirmar lo que estamos diciendo. Página 409. Página 409 dice lo siguiente: la decisión fatal. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás, y por sus acciones dicen no a este, no a Jesús, sino sí a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Dice: Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Queridos hermanos, Dios nos está mostrando a través de Zacarías que el primer grupo de liderazgo, de líderes que están guiando a la iglesia, Dios no aprueba su condición. Y Cristo mismo dice al ángel, a las estrellas, a los líderes, a los caballos que están dirigiendo a la iglesia, dice: hey, dice, no eres ni tibio, no eres ni caliente ni frío. ¿Cuál es la condición? Tibieza, son tibios. ¿Cómo dice Testimonios para los Ministros que están alistándose en contra? Están alabando a Cristo y a Barrabás al mismo tiempo. Esto nos lleva entonces a preguntar: ¿a dónde están llevando estos overos a la iglesia? La Biblia dice en Zacarías 6, versículos 6, la última parte, de que estos overos, dice, están llevando a la iglesia hacia el sur. Y de Palestina al sur, si al norte quedaba Babilonia, al sur quedaba Egipto. En otras palabras, hermanos, este liderazgo está llevando a la iglesia hacia Egipto. Y Egipto es símbolo de la mundanalidad. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 8, lo aprueba y dice: y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, Cristo no fue crucificado en Egipto ni en Sodoma, sin embargo dice que allí fue crucificado. Lo que esto nos muestra es que el mismo espíritu de mundanalidad de Sodoma y Egipto controló a los judíos, que lo llevaron a la muerte. Así que Egipto espiritualmente simboliza mundanalidad, hacia donde los overos están llevando a la iglesia. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía, servicio cristiano. Página 49 y 50 lo pone de una manera muy clara. Dice: me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. El orgullo, hermanos, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o la condenación. Pecados dolorosos cometidos con presunción se manifiestan entre nosotros. Y sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciendo y que existe paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. La iglesia, dice, ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder y está volviéndose firmemente hacia Egipto. ¿Hacia dónde está yendo la iglesia? Hacia Egipto. ¿Hacia dónde dice Zacarías 6:6 que están llevando los overos al carro, la iglesia? Hacia Egipto, hacia el sur.
Hermanos, continuaremos yendo hacia el mundo cada vez más. No nos volveremos de la mundanalidad hacia nuestro Dios, quien hoy nos está amonestando por la otra clase de caballos, representando a aquellos que hoy están llamando la atención del pueblo a estas verdades. Hermanos, de usted queda continuar hacia Egipto, o sea, cediendo más y más al mundo, o con la ayuda del Señor, escuchar su voz a través de sus mensajes que hoy le envía a su pueblo. En el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 379 dice esto. Página 379 dice: hemos estado regresando a Egipto más bien que yendo hacia Canaán. Palabras claras y en blanco y negro. ¿Hacia dónde estamos yendo? Hacia Egipto. Hermanos, yo no deseo continuar yendo más hacia Egipto. Deseo que el Señor haga en mí su obra para que pueda pronto ser parte de los que terminen esta obra y así terminar en casa, en Canaán, pronto. Yo no sé usted, pero hacia Egipto no más desea el Señor que continuemos. Sin embargo, los overos están llevando a la iglesia hacia Egipto. Identifiquemos ahora, hermanos, a los rucios rodados. Zacarías 6, versículos 7. Y los rucios, dice, salieron y se afanaron, se esforzaron por ir a recorrer toda la tierra. Y dijo: id, recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Notemos ahora que los rucios rodados, ellos están en contra de la dirección que los overos están tomando. Ellos tienen el deseo y se esfuerzan por ir a recorrer toda la tierra. ¿Quiénes son ellos? En el libro Testimonios para los Ministros, en la página 107 dice: muchos así rechazan precisamente los mensajes que Dios envía a su pueblo si esos hermanos prominentes, si los líderes no los aceptan. Nadie debe pretender que tiene toda la luz que Dios existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. ¿Qué va a hacer el Señor? Si los overos y los ministros fallan, Dios va a levantar a otros, y proféticamente Zacarías les llama los rucios rodados. A esos va a utilizar Dios para que el pueblo reciba el mensaje para este tiempo. ¿Cómo identificarlos? El mismo libro, en la página 232 y 233 dice: una obra para todo verdadero discípulo. Todo verdadero seguidor de Cristo tiene una obra que realizar. Dios ha dado a cada uno su obra, pero unos pocos están señalando ahora el rollo de la profecía que se cumple rápidamente. Y así están proclamando el mensaje: preparaos, mostrad vuestra obediencia a Dios, guardando sus mandamientos. Esos rucios rodados, esos pocos laicos, esos pocos líderes fieles que el Señor también reconoce conectados al carro, ellos no son otra iglesia. El papel de ellos es llevar el mensaje de Dios como fieles líderes, como fieles laicos al pueblo para que pueda prepararse. ¿Y cómo lo están haciendo? Señalando el rollo de la profecía que se cumple rápidamente, proclamando ¿qué? Un mensaje de preparación. Oh, queridos hermanos, Dios nos ama y no nos va a dejar ignorantes de lo que Él quiere que sepamos para poder ser capacitados y poder recorrer, terminar la obra en el mundo. En el mismo libro, Testimonios para los Ministros, en la página 490, Dios dice lo siguiente: los movimientos espasmódicos y caprichosos de algunos que pretenden ser cristianos
Están bien representados por la forma en que se mueven los caballos, fuertes pero no domados. Cuando uno tira hacia adelante, el otro tira hacia atrás. Y a la voz del amo, uno avanza y el otro se queda inmóvil. ¿Hacia dónde vamos, hermanos? ¿Estamos como líderes representados por los soberos que están quedándose atrás yendo hacia Egipto? ¿O estamos bajo la voz del amo como fieles líderes yendo hacia adelante, instruyendo al pueblo con el mensaje para este tiempo? Hermanos, a menos que avancemos bajo la voz del amo, vamos a fracasar y tristemente perecer. Note a los hombres que Dios va a utilizar para terminar su obra ahora en el mundo. O sea, aquellos que van a terminar recorriendo toda la tierra. El conflicto de los siglos, página 664. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel, cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder. El Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros, los laicos, serán calificados más bien por la unción de su Santo Espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. ¿Qué es lo que va a calificar finalmente a los laicos, a los obreros, a los siervos que va a utilizar para predicar el mensaje en el mundo? Dice, no las enseñanzas de alguna institución grande, sino la unción, la consagración que manifiesten. Eso los calificará como obreros finales del Eterno. En el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 90 y 91, dice esto. Página 90 y 91. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas depende solamente del ministerio. Dios enviará a su viña, al mundo, a muchos que no han sido dedicados al ministerio por la imposición de las manos. Cientos y miles han oído el mensaje de salvación, pero están todavía ociosos en la plaza. Ojalá entiendan que hay una obra grande que debe de hacerse fuera del púlpito por miles de consagrados miembros laicos. Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera. Oh, queridos hermanos, si este ajetreo, estos jalando hacia el sur y estos rucios rodados tratando de prepararse con el pueblo para jalar hacia todo el mundo, o sea, terminar la obra, si esto continúa así, hermanos, entre liderazgo, ¿qué va a pasar con el carro? Va a ser destruido. Por eso pues debemos de ahora en adelante tomar una decisión: o ponernos de parte de los soberos, falsos líderes que están guiando a la iglesia hacia el mundo cada vez más, Egipto, o apoyar a esos laicos que Dios está utilizando para traer el mensaje a la iglesia. Finalmente, ¿quién se quedará con el carro? Zacarías 6:7 dice: y los rucios salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y noten, y dijo: id, recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Los que terminan quedándose con el carro, o sea, los que terminan triunfando bajo el plan de Dios, no son los soberos, sino los rucios rodados. Queridos hermanos, de los soberos el Señor ya dijo lo siguiente: eventos de los últimos días, y con esto vamos a terminar. Página 50 y 52 dice: la asociación general misma está corrompiéndose con equivocados sentimientos y principios. El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado como si fueran la voz de Dios, como creíamos que la asociación general lo era, es un asunto del pasado. ¿Por qué es que la conferencia general ha dejado de ser la voz de Dios? O sea, ¿por qué han dejado de ser los medios que Dios pudo o pudiera utilizar para traer el mensaje a la iglesia?
porque ellos han fallado. En vez de preparar a la iglesia para terminar la obra, la están llevando cada vez más hacia Egipto. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a tomar en serio nuestra salvación y que podamos honrar a Dios aceptando su mensaje y apoyar o llegar a ser de los fieles líderes para terminar entre los que recorrerán toda la tierra. Esperemos que el Señor nos diga pronto: id y recorrer toda la tierra. Que el Señor nos bendiga es nuestra oración. Hasta pronto.